Perdón. Entonces, para poder entender, digamos, las enseñanzas de Jesús de una manera más completa, es importante tener el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, o el único testamento que conocieron ellos. La Tanakh, que le dicen los judíos, la Torá, Nebim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los otros escritos. Pero mira, Jorge Luis, a nosotras, como a tu mami, en tiempo de la escuela católica no nos dejaban, era prohibido leer la Biblia completa, nos permitían estudiar el Evangelio. Entonces uno le tenía ese miedito que decía la señora, pero aprendí tarde, pero aprendí que hay una conexión hermosa que tú nos has estado enseñando entre el antiguo y el nuevo en las Eucaristías, en las lecturas que coge la liturgia. Sí. Y eso le dio entonces un sentido más, no sé, más humano, más divino al antiguo, porque sí es muy feo a veces. Bueno, es un proceso, hay que entenderlo como un proceso de maduración de la fe de un pueblo, ¿no? Y todos pasamos por un proceso de maduración que van entendiendo la revelación y van entendiendo a Dios de una manera cada vez más clara, ¿no? Hasta que llega la revelación plena en la figura de Jesús. Pero bueno, son las 7. ¿Quién quiere comenzar con una oración? El Evangelio o el Evangelio según San Lucas. Es más correcto. San Lucas. Nadie quiere hacer la oración de entrada. Bueno, yo te la hago. Buscamos ok. Yo te pido, Señor, te doy gracias por San Lucas, porque es nuestro patrono, estamos en el mes de San Lucas. Dicen que fue un gran escritor, lo fue, y es el que más nos habla de la Virgen María, así es que te pedimos, Señor, a través de San Lucas, que nos ilumines, nos mande tu Santo Espíritu para poder entender y apreciar y vivir tu palabra. Amén. 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 Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar del Evangelio según San Lucas. Cada evangelio tiene su belleza. El Evangelio de Marcos, por ser el pionero, el Evangelio de Marcos, digamos, por ser el inventor del género literario que luego siguieron Lucas, Mateo y Juan. Mateo, un evangelio dirigido totalmente a una comunidad judía que era procedente del judaísmo y que tiene ese bello sermón de la montaña, las bienaventuranzas del sermón de la montaña. Y hoy entonces vamos a ver el Evangelio de San Lucas que digamos, de los sinópticos a mí personalmente es el que más me gusta. Yo espero que eso no sea algo que vaya a influenciar a nadie. Cada uno tiene su gusto. Obviamente el Evangelio de San Juan es totalmente diferente, así que también tiene su... Pero bueno, vamos a ver algunas particularidades del Evangelio. El Evangelio, según San Lucas, es un evangelio que está escrito claramente entre los años 80 y 90, muy probablemente un poco más tarde que Mateo. El Evangelio de San Lucas, Lucas definitivamente conocía el Evangelio de Marcos y conocía la fuente, la que llamamos el documento Q, porque tiene varias cosas que son parecidas entre Lucas y Mateo. Este evangelio va destinado a una comunidad pagana, como nosotros. ¿Ok? O sea que es el evangelio posiblemente por eso con el que más nos relacionamos. Y Lucas es de origen pagano, es helenista, se le suele atribuir y es probable que sea aquel Lucas que fue compañero de viaje de Pablo. ¿Okay? Pablo habla de él que fue médico, Pablo habla de él que fue su colaborador, y Pablo le llamaba a pocas personas colaborador porque Pablo no era fácil, y Pablo habla de él como un gran amigo porque Pablo escribe desde la prisión en Roma que el único que está cerca de él es Lucas. Digamos, tradiciones muy posteriores del siglo III lo ponen a él como el patrono de los pintores, porque hay unas pinturas muy bonitas en Italia,
que son pinturas de la Virgen, que se las atribuyen a Lucas, pero son pinturas muy, muy posteriores. Y esto es por la relación especial que se supone que tendría Lucas con la Virgen para poder haber escrito el Evangelio de la Infancia. El Evangelio trata de encargar la buena nueva de Jesús a esta cultura helenística que le costaba trabajo entender las realidades como la resurrección, como el Mesías, y es una sociedad muy desigual. Lucas se está dirigiendo a estas mismas comunidades que fundó Pablo. Son comunidades mixtas, son comunidades donde se comparte la mesa. Fíjense que hubo en la carta a los Gálatas un conflicto entre Pablo y Pedro, donde Pedro, cuando vinieron los de Santiago, se paró de la mesa que estaba compartiendo con los paganos. Estas comunidades hicieron mucho esfuerzo de integración. Por eso Jesús siempre se refiere al reino, y esto es muy probable que haya sido histórico, como un banquete. ¿Okay? Y este es uno de los evangelios de los banquetes. ¿Okay? Este evangelio se le suele llamar el evangelio de la misericordia y de la ternura de Dios, y también se le suele llamar el evangelio del Espíritu. El Espíritu mueve de un lado al otro y eso lo vamos a ver ahora. Y es el evangelio que más claro denuncia la desigualdad social entre ricos y pobres. Por eso también se le llama que es un evangelio de corte social. El evangelio sabemos que consta de dos partes. El evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar por ver el prólogo en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Okay, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y comenzamos desde el versículo 1 al 4. Han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Ok, aquí hay tres cosas que llaman la atención. Una, que él llama, o este evangelio va dirigido a una persona que se llama Teófilo. Hay varias teorías con respecto a Teófilo, porque Teófilo significa amigo de Dios, Teos Filos, amigo de Dios. Sin embargo, hay también teorías bastante aceptadas de que se refiere a un pagano que Lucas convierte. Y uno de los argumentos para esto es que él, al principio del Evangelio, se refiere a Teófilo como ilustre, y al principio de los Hechos de los Apóstoles, váyanse al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo tengo. Ok. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Ok, entonces vemos una cuestión clara de ilustrísimo, ilustre, excelentísimo en algunas traducciones, Teófilo, en el prólogo del Evangelio de San Lucas, ya es querido Teófilo cuando se escribe unos años más tarde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí se basan muchos eruditos en la Biblia en decir que ya era parte de la comunidad. ¿Okay? Entonces hay esas dos cuestiones que se discuten hasta el día de hoy.
Entonces, el libro no puede ser leído como un solo libro, sino como tiene que ser leído tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, porque es un solo libro. Se recortó en 2 libros, lo más seguro porque el pergamino era tan largo que hubo que ponerlo en dos pergaminos. Pero uno es la continuación del otro. Y lo que mueve o el hilo conductor de todo es el Espíritu. ¿Okay? El Espíritu que va desde la primera revelación en el Antiguo Testamento, va hasta la encarnación del Verbo de Dios, Jesús, y va hasta el Espíritu que es el que mueve la iglesia a partir de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a leer la siguiente vez. Entonces, Lucas nos dice que al comienzo de su misión, esto está lleno del Espíritu. Y ese mismo Espíritu está presente en el comienzo de la comunidad cristiana, como les dije, a partir del capítulo 2. Vamos a ver. Este evangelio comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Lo que quiere decir que este evangelio le quiere decir a su público, a su audiencia pagana, que comienza en Jerusalén, termina en Jerusalén, porque es una continuación de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo comienza en Jerusalén? Vamos al capítulo 1, versículo 5, al anuncio del nacimiento de Juan Bautista a Zacarías en Jerusalén. Lo leo. Sí. Siendo Herodes, rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel. Era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él, en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y mucho más se alegrarán con su nacimiento. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario.
Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: ¿qué no ha hecho para mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Ok, entonces aquí vemos que el ángel se le aparece a Zacarías, un hombre, sacerdote, la casta sacerdotal, o sea que tenía que haber sido levita, esposo de Isabel. Él al principio se turba, bueno, como a cualquiera que se le aparece un ángel, pero posiblemente él tenía una situación mucho más, se le aparece en el templo, él tenía una situación mucho más propicia para que se le apareciera un ángel, era un tipo religioso, y él le dice al ángel que le dé una garantía. El ángel, ante tanta incredulidad, le dice, bueno, la garantía es que te vas a quedar mudo, ¿ok? Y no vas a hablar hasta que el niño nazca. Sin embargo, la esposa le da gracias a Dios, porque en esa época, para una mujer no poder concebir a un hijo era algo, era una maldición, era muy mal visto. Entonces vemos, hombre, sacerdote, viejo, y en esa época pues sabemos que los viejos eran los que tenían la sabiduría, el conocimiento. Pues a Lucas le encanta mucho contrastar esto, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Ahora vamos a ver el otro anuncio. Comenzamos en el versículo 26. Tengo una pregunta. Dígame. Mencionaste hace un rato que este evangelio empieza en Jerusalén. Sí. ¿Por qué se asume que es Jerusalén si no lo ha mencionado? Porque el templo solo está en Jerusalén. Ok. Y Zacarías está entonces las sinagogas que estaban en los pueblos no hacían estos tipos de... No eran templos. El único templo era el templo de Jerusalén. Cuando se destruyó el templo en el año 70, más nunca ha habido templo. Okay. Y lo que son sinagogas circundantes. Entonces ahora vamos a contrastar, sí, vamos a contrastar a Zacarías con el segundo anuncio, porque aquí hay un contraste de dos anuncios. Comenzamos en el versículo 26. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. El ángel se fue. Ok, vamos a contrastar esto. El ángel se le aparece a un sacerdote anciano en Jerusalén, en el templo. Por contraste, se le aparece a una joven, lo más seguro que de 14 años, insignificante, en una aldea insignificante que no hay registros de Jerusalén hasta el siglo III. Dice que probablemente tendría 100, 150 personas. Y les hace un anuncio. El anuncio es diferente. El anuncio angélico que le hace a Zacarías es no temas.
Pero Zacarías pide después vamos a entrar en eso, Zacarías pide que le dé una garantía. Los dos se turbaron, o sea, Zacarías pide una garantía, María pide una explicación. A la garantía de Zacarías lo dejan mudo, y a la explicación de María viene la primera acción del Espíritu Santo en este evangelio. Y apenas a María le explican, ella dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, este es un evangelio que también llaman el evangelio de las mujeres. Las mujeres tienen un gran protagonismo en el evangelio. Y lo que le dice el ángel, creo que ya se los había dicho yo en una ocasión, en griego, el ángel Gabriel le dice a María, Keire keharitomene. O sea, regocíjate, alégrate, llena de gracia. La keharitomene es la llena de gracia, la que ha estado con gracia toda su vida con Dios. Muy pocas personas del Antiguo Testamento se llamaban keharitomene. Enoc, Elías y Moisés, posiblemente. Personas que nunca murieron. De ahí se agarra el dogma de la Inmaculada Concepción siglos después. ¿Okay? Entonces María acepta y luego María va a donde su prima Isabel y viene uno de los primeros cánticos más hermosos que hay en la Biblia. Vamos a leer en el versículo 46 el Magnificat. ¿Quién quiere leer el capítulo 1, versículo 46? María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo. A todos aquellos que viven en su presencia, dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Okay, aquí hay algo implícito. María se fue a ver a Isabel, ¿cuándo? Unos 3 meses. ¿Cuándo se fue? A los 6 meses. A los 6 meses. Cuando tenía un embarazo de 6 meses. Embarazo de 6 meses. Y se fue a los 3 meses. Ajá. ¿Qué es lo que está implícito aquí? Que ella se quedó acompañando a su prima hasta que dio a luz. Ajá. Hasta que parió. Justo después de eso, bueno, este cántico, y ustedes lo van a ver en sus Biblias, que ahí mencionan un salmo, a Job, otro salmo, al profeta Miqueas. Busquen esas citas en el Antiguo Testamento de donde se basa todo este cántico. Se ve que Lucas, entrenado por Pablo, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Esto se reza en la liturgia de las horas como el Magnificat. Luego viene el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos al verso 57. Cuando le llegó Primeros a pasos. Isabel su día, cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Por lo que todos
se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo. Ok, aquí nuevamente, disculpa, aquí nuevamente el Espíritu Santo interviene y viene otra de las oraciones más bonitas que tenemos, que se llama el Benedictus, que sale de los labios de Zacarías. A ver, ¿qué profetizó Zacarías? Otro que lea, por favor, desde el versículo 68 hasta el 79, 68 al 79. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza salvadora en la familia de David, su siervo, como lo había prometido desde antiguo por medio de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. De este modo mostró el Señor su misericordia a nuestros antepasados y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro antepasado Abraham, para concedernos que, libres de nuestros enemigos, podamos servirlo sin temor, con santidad y justicia, en su presencia toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para anunciar a su pueblo la salvación, por medio del perdón de sus pecados. Por la misericordia entrañable de nuestro Dios, nos visitará un sol que nace de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, y para dirigir nuestros pasos hacia el camino de la paz. Ok, este se llama el Benedictus y es otro de los rezos importantísimos. Entonces, les dejo de tarea que se relean el Magnificat, y el Magnificat relata la misión de Jesús, y se leen el Benedictus, y el Benedictus le va a relatar la misión de Juan el Bautista. Ambos inspirados por el Espíritu. Yo sé que si no lo poníamos a leer hoy, muchas veces lo pasamos por alto. Bueno, Jesús nace, ya sabemos que se tenían que empadronar en Belén, así que van a Belén. Jesús nace en un pesebre. Aquí es el cuento, el tema del pesebre, no el cuento de los Reyes Magos. Aquí hay unos ángeles que el Espíritu llama a los ángeles y los lleva, pero por efectos del tiempo, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora en el capítulo 3, versículo 23, la genealogía de Jesús. ¿Qué es lo importante aquí resaltar? Aunque esto está un poco largo, eso yo se lo voy a dejar de tarea también. La genealogía de Jesús, a diferencia de la genealogía de Mateo, en Mateo nos remontaba a Jesús hasta Abraham. Nos quería decir que era hijo de Abraham, que era descendiente de David. Esta genealogía nos remonta a Abraham también, bueno, a David, para ver que este es el verdadero rey, Jesús. A Abraham, para que es coheredero de la bendición, pero nos remonta hasta Adán, que es el principio de la humanidad. Quiere decir que aquí está comunicándole a su pueblo la universalidad de la salvación. Ese es el mensaje de la genealogía aquí. Luego, el Espíritu se lleva a Jesús al desierto. Obviamente, después que lo bautiza Juan, el Espíritu se lo lleva al desierto, el demonio lo tienta. Vamos a leer esto porque es interesante. Vamos a ver 4, versículo 1. Y vamos a ver el Espíritu. La tentación de Jesús. Sí, siempre el Espíritu.
Y vamos a leer hasta... Sí, vamos a leer hasta el 15. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor y a Él solo servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo, que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Ok, ¿quién me quiere decir qué ve aquí de particular en las tentaciones de Jesús? Vamos a enfocarnos en la figura del diablo un momento. ¿Cómo tienta el diablo a Jesús? Fíjense en sus Biblias, al lado de las tentaciones, hay citas del Deuteronomio, hay citas de Jeremías, hay citas del Deuteronomio, hay citas de Salmos. ¿Qué quiere decir esto? Que el demonio está utilizando la Escritura para tentar a Jesús. O sea que el ángel caído conoce perfectamente bien las Escrituras. Y Jesús le contesta a él también citando las Escrituras. Entonces, una incorrecta interpretación de las Escrituras me puede llevar a un mal camino y una correcta interpretación de las Escrituras me puede salvar de esas tentaciones. Eso contesta muchas preguntas que ha hecho Daniel en el pasado. Pero bueno, vamos a un tema que yo quería ver hoy, que muchas veces lo hemos pasado por alto y que quiero explicarlo. Vámonos al capítulo 4, nos quedamos al capítulo 4 y vámonos al verso 14 y vamos a leerlo de corrido. Esa escena ya la hemos visto, pero vamos a ver algo diferente hoy. Comienza impulsado por el Espíritu. Nuevamente, el Espíritu está actuando siempre en este evangelio y actuará siempre en los hechos de los apóstoles al principio de la iglesia y seguirá actuando en la iglesia hasta el día de hoy. De lo contrario, no hubiese habido iglesia. Vamos del versículo 14. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrollando el volumen, halló el mensaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen,
lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirle: esta escritura que acabamos de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: ahora vamos a saltarnos al versículo 28 para ver este episodio qué causa, y yo lo que quiero es que ustedes me expliquen esto por qué. Vámonos al versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Ok. ¿Quién quiere aventurarse a dar una explicación de por qué la lectura del profeta Isaías? Vamos a dar algunas pistas. Era común llegar a la sinagoga, era común de que alguien se parara a leer. Cuando alguien se paraba a leer, alguien le decía a la especie de sacristán de que había en la época esa de la sinagoga que te pasara un rollo. Jesús desenrolla ese rollo y él intencionalmente llega a este pasaje de Isaías, que es Isaías 61:1. Lee, ¿ok? Y luego se autoproclama lo que lee. La gente se le queda mirando, estupefacta, y dicen: hey, pero este no es el hijo de José. Y después lo quieren despeñar. ¿Nadie? Yo creo que ya en ese momento él no necesita que nadie lo presente, sino él mismo, con la autoridad que ya se viene creando, él se está presentando como el Mesías, como el Hijo de Dios, y ya comenzaba su camino y su tránsito para pasar por todo lo que tenía planificado para su muerte y su resurrección posteriormente. Bueno, yo te felicito, Noel, porque tú te atreviste a dar tu opinión, pero aquí lo que pasa es que Jesús nos tiende una trampa. Aquí Lucas nos tiende una trampa. ¿Okay? Jesús está citando un pasaje de Isaías que era muy conocido por el pueblo de Israel. Era un pasaje de liberación. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61:1. Y vamos a leerlo hasta... ¿Lo leo? Sí. Isaías 61:1. Misión del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Ok, y vamos a leer ahora el versículo 2 de que él sigue. Dice: y para proclamar el año de gracia del Señor. Pero Jesús intencionalmente deja por fuera lo que sigue: el día de desquite de nuestro Señor Dios para consolar a los afligidos. La gente se sabía de memoria este pasaje. El día del desquite, el día de la revancha de Dios, el día que Dios vendría a dar en revancha por su pueblo contra los que están ocupando la ciudad. Jesús, ¿okay? Lucas,
en boca de Jesús, deja por fuera intencionalmente estas últimas líneas. El día de la revancha del Señor. Y entonces esto adquiere totalmente otro tono. Las sinagogas se le quedaron mirando, y en la traducción griega muchas veces lo suavizan, pero se quedaron mirando estupefactos. Y decían, pero este no es el hijo de José. Si José también cree en esto, en el día del desquite del Señor. ¿Cómo es posible? Pero si él se crió aquí con nosotros. Y por eso es que lo querían despeñar. No podían creer de que Jesús estuviese anunciando que el Dios que él viene a anunciar es un Dios de misericordia, no es un Dios de desquite. ¿Okay? No sé si quedó claro. A mí me pareció muy interesante explicar bien este pasaje, porque muchas veces lo pasamos por alto. ¿Por qué querían despeñar a Jesús simplemente por haberse aplicado una profecía de Isaías? Porque deja por fuera una parte muy importante de la profecía, que era el día del desquite del Señor, el día de la revancha del Señor, el día que el Señor nos iba a salvar, el día que el Señor iba a venir por nosotros y a pelear por nosotros. Y ese no es el Dios de que Jesús presenta desde el principio. Y a diferencia de Mateo, ya vemos que las pugnas de Jesús comienzan desde Nazaret. Y esto es una sinagoga en Nazaret. Entonces, por eso le dicen el Evangelio de la misericordia de Dios. Jesús nos está presentando otro Dios diferente al Dios que todos conocen. Este es un Dios misericordioso. ¿Ok? Jorge Luis, dígame. Otra cosa que yo escuché, este evangelio se leyó hace un par de semanas atrás. Ajá. Y escuché una explicación que nunca había oído y me pareció muy, muy interesante, por eso la quiero traer a colación, porque tal vez algunos no la hayan escuchado. Él cuando se levanta y lee, él posteriormente dice, lo devolvió al ministro y se sentó. Sí, y después empezó a explicarlo. Entonces, la explicación que yo escuché es que el hecho de que él se sentara dejó claro que los sacerdotes no pueden predicar sentados, solo el Papa y los obispos. Entonces, eso lo explicó un sacerdote, yo no lo sabía. Sí, y él dijo, pero esto es una interpretación errónea, porque aquí no habían sacerdotes ni obispos. Claro, pero eso él lo dijo como pensando en el futuro, que por qué ese hecho de sentarse hoy día tiene relevancia. Pero es que era común en la sinagoga pararse. Tú no podías tomar los rollos, tú tenías que pedirlo. Tú pedías un rollo. Él cogió el de Isaías, él intencionalmente buscó el pasaje. Y él intencionalmente dejó por fuera el día de la revancha del Señor. Claro. Y él se sentó, la gente se le quedó mirando y dijo, y este día esto se cumple hoy aquí. Y por eso lo querían despeñar, no por haberse sentado, por haber dejado por fuera lo que para todo el pueblo era importante, que era que Dios venía por la revancha del pueblo. Y les está presentando un Dios que es totalmente diferente, que es un Dios que no viene con revancha, que es un Dios que no viene con el día del desquite. Él lo omite de una manera consciente. Y eso es lo que indigna a la gente. Y entonces, viéndolo en el contexto, ahí se explica el por qué se preguntan, pero si este no es el hijo de José. Si José también creía esto, como todos nosotros. Y lo querían despeñar. Y obviamente, él añade en los versículos de que nosotros no leímos, que nos lo saltáramos para no hacerlo muy largo, que Elías solamente cura, le hace un milagro a una viuda de Sarepta, que no es judía, y que el profeta Eliseo sana solamente a Naamán, que es sirio y que tampoco es judío. Entonces, él está hablando aquí de la universalidad de la salvación. Entonces, la gente dice, pero espérate, esto no es aceptable. Y no estamos en Jerusalén, estamos en Nazaret. Entonces, está presentando a un Jesús que es totalmente diferente de... yo quiero dejar estos 15 minutos que faltan. Vámonos al capítulo 15.
Jorge Luis, una preguntita. ¿Sí? ¿Y qué es el año de gracia del Señor, de Yahvé, perdón? Cuando se declaraba el año de gracia, era el año sabático, que se perdonaban las deudas, se devolvía la tierra que se le había quitado a las otras personas por ley, eso está en el Levítico, y los esclavos eran liberados. Entonces ahí es cuando se declaraba el año de gracia, ¿okay? El año sabático. Eso era cada 50 años, algo así. Eso era cada 50 años, correcto. Entonces Jesús está declarando en ese pasaje y lo deja hasta el año sabático, pero él suprime la revancha. Ok, entonces ahora vamos a meditar un poquito sobre el tema de la misericordia de Dios y vamos a ver otra de las joyas de la literatura del siglo I. Pero vamos a ver el capítulo 15, pero todo el capítulo 15 lo vamos a leer y después lo vamos a comentar. Pero vamos a ponernos en clave que Jesús está describiendo el reino de los cielos como un banquete. Y como un banquete del que nadie es excluido. Como un banquete que le ha costado mucho a las comunidades cristianas sentar a judíos con paganos. ¿Okay? Entonces, vamos a situarnos en el siglo I para ver si podemos sacarle un poquito más de riqueza a estas parábolas. El capítulo 15 se llama las parábolas de la misericordia. Son 3 parábolas. Las primeras 2 parábolas te van preparando para la última parábola, que es la parábola de las parábolas. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar a leer uno que lea una parábola, otro que lea la otra parábola. Vamos a ver también la contraposición de hombre y mujer, pastor y mujer, y después vamos a otro que lea la tercera. ¿Quién quiere comenzar? Del 1 al 7. Capítulo 15, del 1 al 7. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Ese, ¿no? Sí. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va a buscar a la que se ha perdido hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegrías en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer... Ahora otro que lea la siguiente parábola del capítulo 8 al 10, del versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a sus amigas y vecinas y dice, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Ok, ahora vamos otro a que lea la parábola de las parábolas desde el versículo 11 hasta que se acabe el capítulo. Un hombre tenía 2 hijos. Dale. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.
y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta. No puede, Este hijo podría despellejarlo. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él le replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Ok. ¿Quién ha visto hoy? Vamos a poner el contexto de esta parábola en el siglo I. ¿Ok? Un banquete que todos están invitados. Están los fariseos y están los escribas cuestionando las prácticas de Jesús. Y Jesús le quiere explicar la misericordia de Dios. Entonces, Jesús comienza con dos parábolas que van a poner a todo el mundo en la sintonía de un hilo conductor de algo que está perdido y que se encuentra. Lo contrapone. Un hombre primero, que se supone que es el pastor, pierde una oveja, la encuentra, la oveja encontrada en el cielo, hacen una fiesta porque se arrepintió un pecador. Luego viene la parábola de las monedas o de los dracmas. Una mujer, antes era un hombre, ahora es una mujer. La mujer pierde una moneda y él les hace siempre una pregunta retórica. ¿Quién de ustedes no lo haría? Todo el mundo lo haría. Y los prepara entonces para dictarles la parábola de las parábolas. Una parábola muy mal llamada la parábola del hijo pródigo, porque esta parábola debería ser llamada o la parábola de los dos hijos, porque esta parábola tiene dos partes, o la parábola del Padre misericordioso. Entonces, Jesús le quiere explicar a ellos por qué él está actuando como está actuando, y él está actuando como está actuando porque Dios actúa así. Y les explica la parábola del hijo pródigo. Y esta es una parábola que la hemos leído tantas veces que estamos sesgados de ponerle nuestra propia interpretación o simplemente de no ponerle mucha atención. Pero aquí hay un montón de cosas para aprender. Primero, el hijo le pide su herencia para irse. Quiere decir que Dios no obliga a nadie a quedarse en el banquete. Dios no obliga a nadie. Todos somos libres. El hijo es libre. El hijo se va. Otra cosa en la que nunca nos hemos parado a poner atención aquí es que cuando el hijo tiene hambre, y es irónico que hayan puesto al pobre judío a cuidar puercos y a comer comida de puercos, ¿okay? Él comienza a recitar la disculpa que le va a dar a su padre. Y le dice: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre, cuando lo ve venir, ¿quién sale a la búsqueda de él? El padre. Y el padre no lo deja terminar su discurso, el discurso que viene él preparando.
Fíjense, él comienza, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y después él seguía, trátame como de tus jornaleros, pero el padre lo interrumpe. Y el padre le dio sus sirvientes, enseguida lo abrazó, lo besó y vamos a hacer una fiesta. El verbo griego aquí, cuando dicen que el padre se alegró, es que al padre se le conmovieron las entrañas. No es solamente que se llenó de compasión, el padre, las entrañas, se le conmovieron las entrañas de ver a su hijo. Hay algunos biblistas que dicen de que el padre saldría todos los días a ver si su hijo venía. ¿Ok? Lo ve. Y no le reprocha nada. La misericordia, porque Dios es pura misericordia. El hijo regresa y el padre no le reprocha nada. Automáticamente lo reconoce su hijo. A diferencia de las dos primeras parábolas, que ni la oveja regresa ni la moneda regresa, aquí el hijo regresa. Pero ¿ustedes creen que el hijo regresó porque estaba arrepentido? El hijo regresó porque estaba hambriento. Te hago una pregunta, Jorge Luis. Un segundo nada más para terminar la reflexión. El hijo regresa porque está hambriento. Y viene con un discurso que el padre lo corta y lo invita al banquete. Entonces el hijo entra al banquete. ¿Ok? Y aquí termina la primera escena. Y ahora viene la segunda escena. La segunda escena viene el hijo mayor, el que siempre había estado ahí, el que siempre seguía las reglas, el fariseo. ¿Y qué pasa? El que cumplía con todas las normas. Y él se pone bravo y dice que él no va a entrar al banquete. El banquete significa el reino. Él no va a entrar. Pero ¿qué hace el padre con el hijo mayor? El padre también sale. El padre no espera que el hijo entre a buscarlo para pedirle explicaciones. Le dice, hijo, todo lo que era mío, todo lo que es mío era tuyo. Puedes coger todo lo que te dé la gana y coger todos los cabritos que tú quieras. Y la parábola queda abierta. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el hijo mayor entró o no entró? Lucas intencionalmente deja esto abierto. No sabemos si el hijo entró. Y con esta gran parábola le contesta Jesús a los fariseos y a los doctores de la ley por qué él come con pecadores. Porque Dios es así. Dios no es de otra forma. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. No lo vamos a convencer con speech, sino que lo vamos a convencer simplemente con arrepentimiento y con sentirnos indignos de su perdón, porque su perdón es un regalo. Entonces, el hijo entra al banquete. Finalmente, cuando el padre lo corta, ojo, el hijo no regresa porque está arrepentido, el hijo regresa porque está hambriento. El hijo regresa porque está hambriento y porque le prepara un discurso, así como preparamos nosotros nuestros discursos muchas veces de arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el padre lo interrumpe y lo acoge, y después viene el hijo fariseo. Y el hijo fariseo, que eso recuerda a la parábola del fariseo y del publicano que entran al templo y que uno dice, oye, yo me he portado muy bien, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y el que está atrás, se sienta atrás el publicano y dice, bueno, yo soy pecador, no soy digno de que entre en tu reino. Esa es la lectura que Jesús le hace a ellos de Dios y les explica que Él está actuando así porque Dios actúa así. Daniel no, pero Carlos creo que iba a preguntar algo primero, Carlos. ¿No? Daniel. Yo te pregunto. Ajá, Carlos, dime. Yo tengo entendido, estas tres parábolas que son bastante importantes en Lucas, yo las he conocido como el tríptico, o las conocen como el tríptico, donde hablan de que las tres significan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda parábola la identifican como el Espíritu Santo y una explicación diferente. En la primera Jesús es el pastor y en la tercera es el Padre, digamos, Redentor, o sea, es Dios. ¿Eso tú lo entiendes así? ¿O estoy equivocado? ¿O así lo he entendido yo? Pero así como me lo han explicado una vez, un tríptico me parecen otra vez las tres divinidades. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, desde los santos padres, el capítulo 15 de Lucas está llamado como las parábolas de la misericordia.
y las parábolas están arregladas en tal lugar que las dos primeras son iguales, solo que una hay un hombre de protagonista. Lucas siempre le gusta la figura de agarrar hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, e ir haciendo comparaciones. También agarra a veces el ejemplo de Marta y María, que solamente salen en este evangelio, pero no la saltamos. Y dice que María tiene la mejor parte porque es la que está oyendo a Dios, mientras que la otra está cumpliendo con todas las reglas. En fin, las dos primeras parábolas te están preparando para la tercera parábola. Que la tercera parábola en realidad no es una parábola, es un relato en sí. Un relato maravilloso, donde el relato enseña el comportamiento de un hijo que está perdido, que Dios le da su misericordia y que gracias a esa misericordia inmerecida entra al reino, y el otro que se cree merecedor del reino, no sabemos si entra o no entra. Pero Dios siempre toma la iniciativa. En ambos casos de los dos hijos, una lectura interesante aquí es pensar que ese padre salía todos los días a ver si su hijo venía. Porque él no sabía cuándo el hijo iba a venir, hasta que lo ve de lejos sale corriendo y se le remueven las entrañas. Y uno que capta muy bien esta parábola es el cuadro que hizo Rembrandt, de Dios Padre y Madre. El que busquen ese cuadro y miren las manos del Padre, y van a ver que una mano es femenina y una mano es masculina. Te está describiendo la misericordia de Dios como una misericordia de Dios Padre y Madre. Daniel, dime, me ibas a preguntar algo. Sí, una vez también escuché una reflexión, no recuerdo de qué sacerdote escuché, que de esta tercera parábola del hijo fiel, aparte de ver cómo es la misericordia de Dios, en este caso cuando un hijo vuelve, esta reflexión se enfocaba más que todo al hijo mayor, o también daba una parte del hijo mayor. ¿Por qué? Porque el hijo mayor sabía en qué andaba metido su hermano, porque él dice, y ahora que ha venido este hijo tuyo y que ha devorado tu hacienda con prostitutas, o sea que él sabía en qué estaba gastando su hermano menor toda la fortuna, lo que le había dado su padre. Y también que en la cultura judía, cuando el hermano mayor, bueno, que es el primogénito, que se llama, también tiene cierta responsabilidad con sus hermanos menores. Esto no recuerdo bien si era así. O sea, que también recalcan la culpa que tiene el hermano mayor de no hacer reflexionar o buscar a su hermano para que vuelva sabiendo que estaba llevando una mala vida, ¿no? Sí, Pues eso puede ser, mira, eso puede ser una lectura de que podemos hacer de la parábola, pero tenemos que ver el texto en el contexto en que se genera. Y el texto se genera en una disputa. Y hay una disputa donde los escribas, los fariseos, los doctores de la ley están cuestionando el por qué Jesús se sienta a comer con pecadores. Y Jesús le está contestando con este trío de parábolas de misericordia que él actúa como el Padre actúa. Que él actúa así porque el Padre actúa así. Y lo está identificando a ellos con el Hijo Mayor. Y les está dejando la pregunta abierta, que si ellos van a aceptar la misericordia de Dios y van a entrar al reino o no. Todos somos indignos del reino. El reino es una gracia. Eso nos lo dijo San Pablo claramente, lo intuyó. Nadie hace méritos suficientes para salvarse, sino que la salvación nos viene dada por la fe en Jesucristo. Y ese reino que Jesús hace siempre como un banquete de bodas, ¿okay? Todos estamos invitados y nunca es tarde para arrepentirse. Por eso en el mismo evangelio de Lucas, el evangelio de la misericordia, veremos que es el único evangelio donde los ladrones que son crucificados con Jesús hablan y el ladrón bueno le dice, hey, perdóname, yo quiero ir al reino, y él le contesta, a última hora, un ladrón, posiblemente asesino, dice, hey, tú te vas a ver conmigo ahora más tarde ahí arriba. O sea, nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde no para arrepentirse, para aceptar la misericordia de Dios.
es mucho más que arrepentirse. Va en el buen sentido, es el pobre de espíritu, el que se humilla, el que sabe que no es nada sin Dios, el que se llena de la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. ¿Okay? Y el que se sabe indigno es el que se salva. Es ¿cómo se llama? Contraintuitivo en algún momento, pero es así. El hijo que viene con su discurso es el que entra, y el otro, que es supuestamente el digno por sus obras, no sabemos si entra. La parábola queda abierta. Me pareció interesante haberlo reflexionado hoy, porque esta es una parábola que leemos mucho y la pasamos así a lo rápido y pensamos que el chiquito viene arrepentido y lo que viene es con hambre. El padre lo acoge simplemente porque regresa. Y ese es lo que nos vienen preparando las dos primeras parábolas, de la alegría que hay en el cielo cuando uno se convierte. Ustedes pueden estar seguros que el hijo entró al banquete. El hijo entró al banquete. Lo que no sabemos es si el mayor entró. Bueno, ya son más de las 8. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos saltamos el pasaje de Marta y María. Primero, porque no quería problemas con las doñas. Y segundo, porque los santos padres leyeron al principio, en los primeros siglos, esa parábola de la misma manera como el hijo pródigo. Marta preocupándose en las reglas, en el estatus, en la ley, en lo que el reglamento decía, de aquí para allá, de aquí para allá, y eso lo hemos fundido con la vida contemplativa y la vida, digamos, agitada, diaria. Y Jesús le dice claramente que la mejor parte es estar a los pies del Señor. Solamente fue ese el evangelio de hoy, ¿no? Pero yo ya ahí no quiero, tú sabes, no quiero entrar en discusión porque muchas mujeres se van más con Marta, ¿no? Dicen que la otra es una vaga, pero ese no es digamos que el espíritu de la parábola en este caso. Él está contraponiendo las dos actitudes. Y todo va una contraposición de actitudes, inclusive con los dos ladrones al final. Va una contraposición. Y lo que lo mueve aquí, y lo que mueve la iglesia, y muy claramente ve Lucas, es que el Espíritu es el que mueve todo esto. Y el que siempre movió a Jesús, y el que movió a la iglesia después en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando lo veamos la próxima clase. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, yo tenía una pregunta, Jorge Luis. Dígame. Quería saber, cuando hay esa parte del Evangelio que habla de que querían despeñar a Jesús, o sea, lo sacan de la sinagoga y después Jesús pasa en medio de ellos y no lo hacen. O sea, ¿qué pasó ahí? Fue como un milagro, que siempre me ha quedado como esa duda. Eso lo están diciendo en sentido figurado. Los biblistas que yo sigo, todos dicen la misma cosa, que han ido, supuestamente estaba a la sinagoga de Jerusalén, y que no hay ninguna colina donde se hubiese despeñado a nadie, que el lugar donde supuestamente iban a despeñar a Jesús está como a 30 minutos. O sea, es un lugar teológico. La gente estaba indignada. La gente estaba indignada con Jesús por haber recortado el pasaje de Isaías del año del desquite del Señor, del año de la revancha del Señor, que para ellos era un pasaje muy significativo. Jesús se tomó esa atribución. Y se tomó esa atribución porque ellos no estaban interpretando bien al Dios de la misericordia. Y quedaron todos sorprendidos. Y entonces, bueno, es una expresión que querían despeñarlo, ¿no? Están todos indignados. Y este no es el hijo de José. Si José, según la tradición, sería alguien que también obviamente quería la liberación del pueblo de Israel, como todo buen israelita. Recuérdense, Jesús nunca quiso fundar una religión. Todos los discípulos de Jesús eran judíos. Todos. ¿Okay? Así que el cristianismo y el Nuevo Testamento no existen en este momento. Todos están leyendo la ley y los profetas
que dice Jesús en el Sermón del Monte, o la ley, los profetas y los salmos que dice Jesús en el Sermón de la Llanura en este Evangelio de Lucas. Entonces todos están leyendo el Antiguo Testamento. Jorge Luis, esta es una inquietud un poco vieja, pero cuando estábamos leyendo San Marcos en especial, ahí me entró, muchos de los milagros que hace Jesús, Él los hace y después Él les dice, váyanse y no le digan nada a nadie, cuando en realidad ellos corrían a decirle a todo mundo. Pero es una frase de Jesús que se repite y no le digan nada a nadie. ¿Qué significado puede tener eso? Sí, no, en el Evangelio de Marcos eso se llama el secreto mesiánico. Ajá. Y es muy probablemente que este Evangelio está siendo predicado en Roma, está siendo predicado en un momento de persecución, y entonces están teniendo sumamente cuidado de no estar provocando a las autoridades romanas en contra de las comunidades cristianas que tuvieron varios niveles de persecución. O sea, esa es la interpretación más aceptada entre los biblistas. Pero él sabía que iban corriendo a decirlo, yo creo, no sé. No, pero es que eso no es histórico. El que Jesús le haya dicho en el Evangelio de Marcos, lo del secreto mesiánico no es histórico. Eso es la comunidad de Marcos que está en Roma, que está siendo perseguida, que le está contando los milagros de Jesús y que le está diciendo que no salgan a contarlos por ahí, que no salgan a estar provocando. Como dicen en buen panameño, que dejen lo que está quieto. Pero es muy probable de que no es histórico. Eso lo vamos a ver en Cristología. Acuérdense, los evangelios tienen 3 capas. Una capa es el Jesús histórico, que es la capa más de abajo, Jesús de Nazaret. Luego, ese Jesús de Nazaret es reinterpretado a la luz de la resurrección y a la luz del Espíritu Santo. Esa es la segunda capa. Y la tercera capa es que el Evangelio es vivido en una comunidad y es escrito desde una comunidad para responder a los problemas de una comunidad específica en un momento específico. Entonces, se utiliza las enseñanzas de Jesús y todas las fuentes que se tienen para eso, para poder contestar a la problemática que tenía en Marcos, esa comunidad cristiana que estaba en Roma, en Mateo, para esta comunidad judía que se acababa de convertir al Mesías, que estaba en Antioquía y que estaban siendo expulsados de la sinagoga o que ya habían sido expulsados de la sinagoga, y en el caso de Lucas a una comunidad totalmente pagana que estaba en integración con la comunidad judía, que son las comunidades que estudiamos de Pablo, y por eso él es muy insistente en el tema de la comida, o sea, de los banquetes, de sentarse juntos, todos juntos. Entonces, cada uno es una aproximación o una lectura o una narración que nos lleva a Jesús, que lo iremos viendo en el Jesús histórico, pero que es la forma de interpretación de una narración para que una comunidad viva una vida cristiana. Una comunidad en un momento específico con unas circunstancias específicas. Ok, gracias. Entonces, Lucas es el único autor griego nativo, así que el griego de Lucas es el mejor griego de todos los evangelios. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Jorge Luis, una consultita. ¿Ya pasamos a otras preguntas o seguimos todavía? No, ya estamos a las 8:15, así que ya okay. No hay problema. Sí, que casualmente el fin de semana pasado, bueno, este que pasó ahorita, tenía la Biblia en la mano y caí viendo lo de Mateo y me puse a ver lo de los apóstoles, ¿no? Los 2 apóstoles. Y viendo los apóstoles según Mateo, Marcos y Lucas, lo que encuentro, a menos yo, la única diferencia que encuentro es en el último Simón que se nombra, que Lucas lo llama Simón el Zebedeo, mientras que Marcos y Mateo el llamado Zelota, perdón, le dice Lucas, pero en Marcos y Mateo dicen que es el cananeo. Entonces no sé si el mismo Simón sea el Zelota y también cananeo.
y también que a Judas Tadeo, creo que lo llama en Lucas, Judas de Santiago. Entonces son esos dos nombres los que difieren, porque en realidad me parecieron iguales todos en todos los... Hay un tema con los apóstoles, ¿no? Creo que lo mencioné la vez pasada. Uno, varían, posiblemente porque no siempre eran los 12, los mismos 12, o posiblemente porque se nombran a los discípulos que son más relevantes para la comunidad a la cual se le está hablando. Así que es bien difícil porque de los discípulos en los evangelios, aparte de los principales, casi no se dice nada. Casi no se dice nada. Lo que sí les puedo decir que en la época de Jesús no habían celotas. Los celotas son los judíos fariseos fanáticos que comienzan como un movimiento político después de la muerte de Jesús hacia el año 50-60 y que son los que se rebelan contra Roma en el 65 y que terminan con la destrucción del templo. O sea que estos son posteriores al Jesús histórico. ¿Okay? Entonces, dentro de posiblemente habría algún fanático, pero no. Los celotas son posteriores a la época del Jesús histórico. Son de la destrucción del templo. Pero sí es interesante ver, hay una Biblia que está en español, donde tienen los 4 evangelios en 4 columnas, incluyendo el de Juan, para ir comparando lo que dice cada evangelio en cada pasaje, o lo que no dice pues un evangelio en un pasaje, o lo que omite, ahí tú vas viendo las diferencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Nadie chocado por las explicaciones de hoy. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver si terminamos con Lucas y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? A seguir con el Evangelio del Espíritu. Así que bueno, nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Que descansen. Gracias, Jorge Luis. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Buenas noches.